En este vídeo vamos a describir los conceptos de probabilidad de falsa alarma, que normalmente se escribe PFA, Probability of False Alarm, y probabilidad de pérdida, que normalmente se escribe como PM o Probability of Miss. Estos dos conceptos sirven para calificar la calidad de un determinado clasificador binario o detector. Podemos poner un ejemplo si estamos hablando de un radar que está intentando detectar si nos han enviado un misil o no. Estamos intentando detectar de manera automática la presencia o ausencia de un determinado ataque. Sin embargo, nuestro detector no es infalible, puede confundirse. Y puede confundirse de dos maneras. Puede ser que cuando existe un determinado objeto hostil no lo detecte, en ese caso se dice que se ha producido una pérdida, o puede ocurrir lo contrario, que no exista ningún objeto hostil de los que está preparado para detectar nuestro radar, y sin embargo el radar diga que sí, que existe un objeto, dando así una alarma en falso. Eso es una falsa alarma. Entonces, lógicamente, a la hora de saber cómo de bueno es un sistema detector de misiles, lo que nos interesaría sería conocer cuáles son las probabilidades de falsa alarma, es decir, la probabilidad de que nos avise de que hay algo bajo la hipótesis de que realmente no hay nada, y lo recíproco, la probabilidad de que bajo la hipótesis de que sí hay algo, de que sí existe un misil atacándonos, nuestro detector diga que no hay nada. Si estudiamos esto de manera probabilística, podemos pensar en una situación completamente imaginaria en la cual nosotros medimos una determinada X, que de alguna manera está relacionada con la presencia o ausencia de ese objeto. Esta X va a tener una determinada densidad de probabilidad, por ejemplo gaussiana, bajo la hipótesis 1, que en este caso suponemos que es la presencia del objeto. Es decir, va a haber una determinada densidad de probabilidad de X bajo la hipótesis 1, que es que sí que hay algo, y vamos a suponer que es una gaussiana en X de media 3 y varianza 1. ¿Vale? O sea que esto es 3 y la varianza es 1. Y vamos a suponer también que bajo la hipótesis 0 lo que tenemos es una distribución uniforme. Vamos a poner, por ejemplo, que llega justamente hasta la media de la gaussiana, y bajo esta hipótesis, la hipótesis 0, la densidad de probabilidad de las X pues es simplemente uniforme. ¿Vale? Es uniforme entre, vamos a poner, entre menos 1 y 3. Por lo tanto, valdrá un cuarto en todo ese rango. Entre el rango en el que X va entre menos 1 y 3. Bien, tenemos esta situación. Y ahora lo que queremos es, dado un determinado detector, porque nosotros ahora podríamos diseñar el detector óptimo para esta situación, pero no es eso lo que vamos a hacer. Es, dado un determinado detector, que puede ser bueno, malo o malísimo, vamos a intentar calcular cuáles son las probabilidades de falsa alarma y de pérdida en las que incurriría si estas densidades de probabilidad que aparecen aquí son realmente las correspondientes a nuestra observación X condicionada a la hipótesis 1, si hay misil, y la hipótesis 0, no hay misil. Vamos a poner aquí cuál es la descripción de nuestro detector. Vamos a poner que cuando X está entre menos infinito y menos 2, decide 1, es decir, avisa de que sí hay misil. Cuando X está entre menos 2 y 2, decide 0, es decir, alerta de que no hay misil o no alerta de nada. ¿Vale? En cualquier caso, dice que no hay misil, si se le preguntase. Y después tenemos X entre 2 e infinito. Y en este caso vuelve a decir que sí hay misil. Luego sí que alertaría. Vamos a suponer que este es nuestro decisor. Lo primero que salta a la vista es que este decisor es muy malo, porque, por ejemplo, en la región entre menos 1 y menos 2, es obvio que no podemos estar bajo la hipótesis 0. Es decir, con estas densidades de probabilidad, si nuestra X observada valiera menos 2, seguro que en la hipótesis 0 no estamos.
En la hipótesis 1 es muy improbable que estemos, pero esta cola de la gaussiana, como sabéis, llega hasta menos infinito. Luego existe una pequeña probabilidad de estar entre menos 2 y menos 1 bajo la hipótesis 1. Por lo tanto, es obvio que cualquier decisor sensato decidirá que estamos en la hipótesis 1 siempre que estemos en la región entre menos 1 y menos 2. Sin embargo, aquí, en la región entre menos 1 y menos 2, decidimos 0. Por lo tanto, este decisor no es un decisor muy razonable. Pero igualmente, cualquier decisor binario tendrá una determinada probabilidad de falsa alarma y una determinada probabilidad de pérdida. Y se calculan igual, independientemente de cuál sea el proceso seguido para diseñar este decisor. Por ejemplo, este decisor se puede haber diseñado pues al buen tuntún y lógicamente no será bueno. Pero eso tiene que ser también parte de nuestro análisis. La única información de la que disponemos, en este caso para resolver este problema, que sería calcule la probabilidad de falsa alarma y de pérdida del decisor indicado, dadas las verosimilitudes que aparecen en la figura, también nos deben dar la función de error, Q de U, que será igual a la integral entre menos infinito y U de 1 partido de raíz de 2pi exponencial menos t cuadrado medios, diferencial de t. Como veréis, esta función no es más que la integral de una gaussiana estándar. También se podría escribir así. La integral entre menos infinito y u de una gaussiana en t de media cero y varianza unidad. Observad que ambas cosas son la misma. Luego, este sería el enunciado del problema que pretendemos resolver para ilustrar lo que son las probabilidades de falsa alarma y de pérdida. Para calcular la probabilidad de falsa alarma, lo que haremos será escribir su definición. La probabilidad de falsa alarma es la probabilidad de decidir uno, no nosotros, sino el decisor, de que el decisor decida uno, bajo la hipótesis 0. La hipótesis 0 no existe nada, no existe objeto hostil, no existe misil, y sin embargo nuestro decisor decide 1, decide que sí que hay algo. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra eso? Bueno, primero habrá que ver cómo se distribuyen las observaciones a las que tiene acceso nuestro detector bajo la hipótesis 0. Es decir, esto describe cómo es la densidad de probabilidad de x bajo la hipótesis 0, que si recordáis habíamos dicho que era uniforme. Esta es la probabilidad de x bajo la hipótesis 0, es uniforme entre menos 1 y 3. Pues bien, esta probabilidad, esta densidad de probabilidad, habrá que integrarla en aquella región en la que nuestro decisor decida un 1 y diga que sí que hay algo. Para hacer esta integral, en este caso es muy sencillo. Será la integral en la región en la que decide 1. ¿En qué región decide 1 nuestro decisor? Pues aquí podemos ver que decide 1 entre menos infinito y menos 2 y entre 2 e infinito. Por lo tanto, esto será la integral de la probabilidad de x bajo la hipótesis 0 integrado desde menos infinito hasta menos 2 más la integral nuevamente de 2 a infinito. Nuevamente de p de x dado h0. ¿Vale? En todo caso con los diferenciales de x correspondientes. Bien, esta primera integral de aquí está integrando entre menos infinito y menos 2 una densidad de probabilidad que entre menos infinito y menos 2 vale 0. Podemos verlo en la imagen anterior. Entre menos infinito y menos 2 vale 0 la probabilidad de x bajo la hipótesis 0. Por lo tanto, esta integral directamente es 0. Y después tenemos la integral entre 2 e infinito de la probabilidad de x bajo la hipótesis 0. Pues bien, en el tramo entre 3 e infinito, la p de x dado h0 vale 0. Luego en el tramo entre 3 e infinito no hay nada que integrar. Luego tendríamos que integrar únicamente en el tramo entre 2 y 3. ¿Cuál es la probabilidad de x bajo la hipótesis 0 en el tramo entre 2 y 3? Un cuarto. Por lo tanto, la respuesta final es un cuarto.
Un cuarto es la probabilidad de falsa alarma de nuestro peculiar decisor cuando las verosimilitudes son las que se han expuesto en la figura anterior. ¿Cómo se calcula la probabilidad de pérdida? Pues exactamente igual que antes. La probabilidad de pérdida será lo mismo que antes, pero con el error recíproco, es decir, en este caso estaremos bajo la hipótesis 1, supondremos que la hipótesis correcta es que sí que hay algo, y sin embargo nuestro decisor se confunde y decide que no hay nada. ¿Cómo se calcula eso? Pues nuevamente igual que antes. Tendremos que integrar la densidad de probabilidad de x bajo la hipótesis 1, que es la que nos interesa, en aquella región en la que nuestro decisor decide 0. Y esto nos dirá cuál es la probabilidad de que bajo la hipótesis 1 se decida 0, porque esto indica cómo se distribuyen las observaciones bajo la hipótesis 1 y la integral suma todas las probabilidades correspondientes a observaciones que producen decisión 0. Con lo cual tenemos la probabilidad de decidir 0 bajo la hipótesis 1. En este caso, lo que tenemos como densidad de probabilidad bajo la hipótesis 1 era una gaussiana en x que tenía como media 3 y como varianza 1. Y la integral debe ir en la región en la que decidimos 0. Si vamos a la página anterior, vemos que la región en la que se decide 0 es la región entre menos 2 y 2. Por lo tanto, esta será la integral que representará la probabilidad de pérdida. ¿Cómo se hace esta integral? Bueno, pues la integral de una gaussiana, como sabéis, no es analítica, pero aún así, si la expresamos de manera conveniente, si expresamos la integral de esta gaussiana, primero entre menos infinito y 2, porque 2 es el límite superior, y le restamos la integral también de esa misma gaussiana entre menos infinito y menos 2, tenemos lo mismo. Esta integral de aquí es idéntica a la resta de estas dos integrales. Y ahora, cada una de estas dos integrales tiene exactamente la forma que se vio en la transparencia anterior. Tiene exactamente esta forma. Salvo por un detalle. Y es que estas gaussianas de aquí tienen media 0 y la gaussiana que nosotros tenemos tiene media 3. Para poder ponerla en el mismo formato que en la transparencia anterior, vamos a hacer un cambio de variable. Para hacer ese cambio de variable, continuamos con lo anterior. Vamos a hacer un cambio de variable El cambio de variable que vamos a hacer es t y el cambio de variable que vamos a hacer es t igual a x menos 3. Por lo tanto, diferencial de t será diferencial de x. Si hacemos ese cambio de variable, convertiremos las integrales anteriores en una integral que va desde menos infinito hasta menos 1 y que ahora es en t y que tiene media 0 y varianza unidad. Y la otra integral, pues casi lo mismo. Esta irá hasta menos 5, ¿vale? Antes iba hasta menos 2, pero como hemos hecho el cambio, t es igual a x menos 3, pues menos 2 menos 3, menos 5. Y lo que integraremos nuevamente será una gaussiana de media 0 y varianza unidad. Y ahora ya sí que tienen exactamente la misma forma que la que vimos hace dos transparencias. Por lo tanto, esta integral de aquí, la primera, la que va entre menos infinito y menos 1, se puede escribir en función de la función de acumulación de la normal como q de menos 1. Y la otra, pues lo mismo, pero ahora q de menos 5. También se puede escribir por las propiedades de la función q 1 menos q de 1 menos 1 menos q de 5. Y esto será igual a q de 5 menos q de 1. Esta es la probabilidad de pérdida, en definitiva. Y bueno, llegados a este punto,
me gustaría aprovechar para explicar también la conexión entre la probabilidad de error y la probabilidad de falsa alarma y pérdida. La probabilidad de error se puede expresar utilizando el teorema de la probabilidad total como la probabilidad de error bajo la hipótesis 0 multiplicada por la probabilidad de hipótesis 0 más la probabilidad de error bajo la hipótesis 1 por la probabilidad de la hipótesis 1. ¿Vale? Esta es una manera de expandir la probabilidad de error. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de error bajo la hipótesis 0? Pues bajo la hipótesis 0 solamente podemos cometer un tipo de error, es decir, 1. Pues si decimos 0, no estamos cometiendo un error, estamos acertando. Luego, la probabilidad de error bajo la hipótesis 0 es lo mismo que la probabilidad de decidir 1 bajo la hipótesis 0 por la probabilidad de H0. Y aquí lo mismo, tenemos la probabilidad de error bajo la hipótesis 1. Solamente podemos cometer bajo la hipótesis 1 un error si decimos 0. Luego esto es lo mismo que la probabilidad de decidir 0 bajo la hipótesis 1 por la probabilidad de la hipótesis 1. Si os fijáis, esto de aquí no es más que la definición de la probabilidad de falsa alarma. Y esto de aquí es la probabilidad de pérdida. Por tanto, si multiplicamos la probabilidad de falsa alarma por la probabilidad a priori de la hipótesis 0 más la probabilidad de pérdida por la probabilidad a priori de la hipótesis 1, obtendríamos la probabilidad de cometer un error en este decisor. Si os fijáis, algunas observaciones. Para la probabilidad de falsa alarma solo necesitamos la verosimilitud, concretamente la verosimilitud de la hipótesis 0. Para calcular la probabilidad de pérdida solo necesitamos la verosimilitud de la hipótesis 1. Si combinamos esto con las probabilidades a priori, como he hecho aquí, obtenemos la probabilidad de error. Y un error común, que quiero también aprovechar para comentar, es pensar que la probabilidad de falsa alarma es la probabilidad de que se dé la hipótesis 0 y además se decida 1. Pero no, es la probabilidad de decidir 1 supuesto que estamos en la hipótesis 0. Fijaos en esta ecuación de aquí. Esta ecuación, con el producto de las dos P's, la P de la izquierda y la P de la derecha, representa la probabilidad de la hipótesis 0 y que bajo la hipótesis 0 se dé la hipótesis 1. Es decir, de que ocurran ambas cosas. De que no haya misil y yo diga que sí hay misil. Mientras que esta de aquí, que es la probabilidad de falsa alarma, representa únicamente cuál es la probabilidad de que yo diga que hay misil, dado que no lo hay. Observad la sutil diferencia. Aquí, en la probabilidad de falsa alarma, no estoy diciendo nada acerca de la probabilidad de que no haya misil. Lo único que estoy diciendo es que si no hay misil, la probabilidad de que yo meta la pata es la indicada por esta P. Es la probabilidad de falsa alarma. Pero puede que la probabilidad de falsa alarma se produzca muy pocas veces, porque la probabilidad de la hipótesis 0 sea muy pequeña. Así que no hay que confundir ambas situaciones.